Bueno, con las pilas bien cargadas, después de haber suministrado energía a nuestros cuerpos, afrontamos un debate acerca de la soberanía energética a la que deberíamos avanzar si queremos tener bajo control los precios de la energía que consumimos, si no queremos estar al albur de los delirios de grandeza de dictadores rusos o de las incomprensibles maniobras del presidente del gobierno español en el Magreb, intercambiando cartas de amor con Marruecos y, en consecuencia, enemistándose con Argelia, nuestro principal suministrador de gas. Como tantas veces sucede, es impensable que quienes nos gobiernan reaccionen antes de ver las orejas al lobo. Y así ocurrió hace escasos meses cuando Rusia decidió invadir Ucrania, cuando la Unión Europea acordó prescindir del gas ruso, no pareciendo consciente de la enorme dependencia que del mismo tenían potentes países europeos. Los precios del gas y la electricidad comenzaron a subir de forma imparable. Gobiernos como el español se echaron las manos a la cabeza porque no tenían plan B y se esmeraron en topar el precio de la energía, sabiendo que más pronto que tarde tendremos que pagar a escote todo ese dinero que hoy no estamos abonando, gracias, entre otras cosas, a la excepción ibérica. Miles y miles de personas con la soga al cuello, abrigándose como nunca lo habían hecho porque no les da para encender la calefacción, amenazadas por la inminencia del crudo invierno. Todo ello porque España es un país dependiente en materia energética y porque ninguno de los gobiernos de la nación ha pretendido jamás avanzar hacia un modelo de país también desde el punto de vista de la energía. Si necesitamos un país soberano energéticamente, con capacidad para el autoabastecimiento de buena parte de energía que sus habitantes necesitamos para poder vivir. Como lo estaba. Silencio, por favor. 7/2021 del 20 de mayo de Cambio Climático y Transición Energética, la que prohíbe la extracción de hidrocarburos, que es buena parte de la actividad minera y el fracking. Y ahí comenzaron a dispararse los precios, cierto que a un ritmo más lento que una vez llevada a cabo la amenaza invasora de Putin. Fue el principio de lo que hoy sufrimos, consecuencias del ecologismo radical de Sala de Estar, ese que bebe de la Agenda 2030, del Pacto Verde Europeo y de los Acuerdos de París. Desde entonces, España es aún más dependiente desde el punto de vista energético. Dependencia cifrada en torno al 75%, pero mucho menos que el País Vasco, donde ese porcentaje se acerca al 90%. Pero sorprendentemente es algo que no parece preocupar ni al nacionalismo vasco ni al independentismo, seguramente porque son conscientes de que ahí no hay nada que rascar, porque lo poco que permitamos explotar da para lo que da. Son plenamente conscientes de ello, como yo soy consciente de lo que de verdad les importa a ustedes, que es la propaganda. Es vender imagen verde, falso compromiso con la defensa de nuestro entorno natural, para dejar a las próximas generaciones un mundo mejor en el que vivir. Sin duda suena bien, aunque todo ello es falso. En el aún reciente debate de las enmiendas a la totalidad a los presupuestos, animaba a este Gobierno a predicar con el ejemplo, a que dejen de circular tantos coches oficiales, la inmensa mayoría de ellos consumidores insaciables de gasolina, la inmensa mayoría emisores implacables de gases de efecto invernadero, contaminación atmosférica que es evitable y que además es una contaminación de altos cargos pagados con el dinero de todos. Y recordé esta circunstancia porque hasta sus presupuestos los utilizan para hacer propaganda del falso ecologismo, vendiendo a la ciudadanía un dudoso compromiso con lo que dicen que es inequívoca extensión de las fuentes de energía renovables. Pero la realidad es cerca y las cifras muy contundentes. En los últimos 40 años, dichas fuentes renovables de energía apenas se han incrementado en un 8%, hasta representar algo menos del 10% del total de la energía que consumimos. Así que han de acelerar si quieren llegar al objetivo inalcanzable del 20% para el año más nombrado del siglo, para el año 2030. Mucho van a tener que correr y muchas peleas van a tener que disputar. Ahí tenemos a Podemos empeñados en hacer realidad una empresa energética pública en Euskadi para el control de todo lo que se menea. Eso sí, con generoso presupuesto para que quienes trabajen en ella no pasen apuros. Y no podemos olvidarnos tampoco de H. Bildu y su ecologismo de pandereta. Dicen defender las fuentes de energía renovables, pero siempre que queden fuera de su jardín, fuera de su entorno. De ahí que hoy sigamos sin saber si quieren parques eólicos o no, porque cuando llegamos al terreno siempre hay un pájaro o un paisaje
paisaje que proteger, lo que de toda la vida hemos llamado sopas y sorber. Y de los partidos de gobierno, qué decir, porque su posición no queda tampoco nada clara. Ecologistas de boquilla y garantes de la más absoluta dependencia energética de nuestro país, lo que ya se ha consolidado como la nueva forma de hacer política, engañar todo lo que podamos para después, con los votos en la mano, hacer lo que nos venga al gana. El PNV lo tiene meridianamente claro. Las reglas cambian dependiendo del lugar donde se juegue. Para ellos, en España, la energía nuclear, por ejemplo, es lo peor de lo peor, el Lucifer energético. Pero la cosa cambia cuando vamos a la Unión Europea, viendo bien recortadas las barbas de los vecinos y las posturas que toman las mayorías. Allí sí, en Europa, los nacionalistas vascos defendieron que la energía nuclear sea considerada como una fuente de energía verde, lo que no casa con su esfuerzo sostenido en el tiempo para acelerar, por ejemplo, el cierre de la central de Garoña, suministradora de una notable cantidad de energía que hoy nos vendría más que bien a todos los que nos vaciamos los bolsillos cada mes para pagar las facturas del gas y la electricidad. Señorías, la única alternativa para unos y otros es empujar al Gobierno de España a adoptar medidas para avanzar hacia la soberanía energética, sobre todo la soberanía energética de nuestra nación, para no depender de terceros países, para no quedar siempre a expensas de lo que decidan las mareas y los temporales. Es un hecho probado que España dispone de recursos naturales suficientes para atender la demanda energética de buena parte de su población. Recursos naturales propios. Y hay estudios que van aún más lejos y que sostienen que la explotación de dichos recursos garantizaría la absoluta independencia energética de España y que incluso nos permitiría exportar excedentes a países de nuestro entorno. Pero el camino elegido es bien distinto, marcado por decisiones muy políticas y nada técnicas, adoptadas en los últimos años en Madrid y en Bruselas, constreñidas a la nueva religión climática y basadas en la autoimposición de restricciones y a campañas de imagen para la captación del voto verde. Claro que también se puede hacer como hace este gobierno, vende ecologismo del siglo XXI, prohíbe el fracking, desecha la explotación de enormes cantidades de gas existente en el subsuelo alavés y condena la energía nuclear, pero acto seguido compra ingentes cantidades de energía nuclear francesa y aún mayores de gas estadounidense extraído, fíjense, con la denostada técnica del fracking. Y ese es el juego en el que nos vemos envueltos, señorías. Por tanto, urge un cambio de modelo, la construcción de un país independiente desde el punto de vista energético, un país que desarrolle al máximo las fuentes renovables de energía y que aproveche los recursos propios de los que dispone para atender la demanda energética. La solución está en la convivencia, en la cooperación, en la suma de fuentes de energía. Así podremos garantizar suministro suficiente y precios razonables. Urge diseñar un plan de soberanía energética para que España tenga la capacidad de decidir en qué invierte y cómo explota sus propios recursos naturales. Un plan para reducir la dependencia energética. Un plan para poner la energía al servicio del país y de sus habitantes. Un plan que ayude a esta comunidad autónoma a reducir su tremenda dependencia energética. Es fundamental, pues, reducir esa dependencia con respecto a determinados países y la prueba la encontramos en Rusia. No es asumible que dependamos de la voluntad de terceros para sostenernos desde el punto de vista energético, porque nos condena a una situación de absoluta debilidad energética. Hoy nuestra realidad es esta y las peores consecuencias las pagan las familias y las empresas, obligadas a costear facturas energéticas absolutamente inasumibles. Nuestra obligación como políticos es buscar soluciones y adoptar las decisiones más adecuadas para la ciudadanía en general. De ahí que hoy planteemos que el Parlamento vasco inste al Gobierno de la Nación a tomar decisiones de suma importancia para esas familias y para todas nuestras empresas. Entre ellas, la aprobación de un Plan Nacional de Soberanía Energética para conseguir una energía más barata, limpia, sostenible y eficiente. Un plan para avanzar hacia el autoabastecimiento energético de nuestra nación. La derogación de toda normativa en vigor que limite la capacidad de nuestro país de explotar recursos energéticos propios. Una apuesta decidida por la energía nuclear, por la ampliación de la vida de las centrales en activo y por la construcción urgente de instalaciones nuevas. La paralización del desmantelamiento de las centrales térmicas en España y su reconexión a la red energética nacional. Señorías, solo hay dos opciones: seguir dependiendo de terceros países o ser independientes. Ustedes eligen.